Bienvenidos una vez más a Un Día con Ángel aquí en Excelsior TV. Vamos a comenzar la semana con un comentario sobre este conjunto de documentos que año con año entrega el Poder Ejecutivo al Congreso de la Unión para, vamos a decir, analizarlos, modificarlos en las partes en las que se pongan de acuerdo, pero hay un documento de los tres que integran básicamente esto que hemos dado en llamar paquete económico. Hay uno de ellos, de los tres, se los enlisto a continuación, es Iniciativa de Ley de Ingresos, Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, para el año próximo evidentemente, y un documento que para mí es la columna vertebral de este paquete, que se denomina Criterios Generales de Política Económica. Vale la pena aclarar esto de ley de ingresos y proyecto de decreto de presupuesto. La diferencia es importante porque hay algunos, incluso algunos expertos comentaristas que hablan, es que la ley de egresos, dicen, no. El presupuesto de egresos de la Federación no es una ley porque su aprobación corresponde de manera exclusiva a la Cámara de Diputados. El requisito primario para que algo pueda llamarse ley es que tiene que ser aprobada por ambas cámaras del Congreso de la Unión. En el caso de la ley de ingresos, como tanto diputados como senadores participan en su análisis, modificación y aprobación al final, esa sí es una ley, la ley de ingresos de la Federación. Y repito pues, en el caso del presupuesto no es una ley, es un simple decreto, y esto lo manda, lo establece de manera clara el artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Estos dos documentos, el que se refiere a los ingresos y el que se refiere a la distribución de los mismos, que sería el presupuesto, son documentos que derivan de este otro, que ya les mencioné como el más importante desde mi punto de vista, que son los criterios generales de política económica. ¿Por qué considero yo que este último documento es el fundamental? La razón es muy sencilla. En él, la Secretaría de Hacienda, o más generalmente, si usted lo prefiere, el Poder Ejecutivo, hace un recuento del comportamiento de la economía mexicana durante el año en curso y plantea escenarios, básicamente uno solo, con ligeras variantes, para el siguiente año, para el 2015. Ahí interviene también alguna opinión sobre el comportamiento para el 2015 o para el siguiente año de la economía de nuestro principal socio comercial, Estados Unidos, tomando en cuenta nuestra interdependencia económica con este país. De tal manera que lo que se plantee ahí en este documento, los criterios generales de política económica, fundamentalmente en el crecimiento de la economía, es decir, qué porcentaje va a crecer el PIB, el Producto Interno Bruto, cuál va a ser la paridad promedio que se va a registrar en el año, tasa de inflación, básicamente quizá esos serían la tasa de interés, CETES 28 días, que es la que se toma normalmente como referencia, la inflación, básicamente eso sería. Hay algunas otras consideraciones, que producción industrial de Estados Unidos, etcétera, y todo esto para estimar el número de empleos formales que se crearían en el año. Evidentemente todo esto es la base para determinar cuáles van a ser los ingresos y también para plantear cómo se distribuirían esos ingresos en proyectos sociales, en obras de infraestructura, en pago de la burocracia, donde va incluido maestros, personal paramédico, médicos, policías, ejército, etcétera. El documento los tres subdocumentos, vamos a ponerlo de esa manera, que integran el paquete económico, cada año despiertan, o al menos habían despertado, grandes expectativas en los agentes económicos privados. Se esperaba siempre con cierta expectación lo que iba a traer
el paquete económico, particularmente el documento llamado Criterios Generales de Política Económica, porque ahí se plantea el pronóstico del Poder Ejecutivo sobre la variable que en los últimos meses se ha considerado la variable de variables, el Producto Interno Bruto. Y esto se debe a que durante el 2013 y en lo que va del 2014, la Secretaría de Hacienda ha debido recortar o modificar a la baja 5 veces el pronóstico. En el año 2013 fueron 4 reducciones o 4 ajustes a la baja, y en 2004 ya llevamos uno, de 3.8 a 2.7, y es muy posible, aun cuando no se realizare un segundo ajuste a la baja, las probabilidades de que no se cumpla con este pronóstico hoy son muy altas. Ahora, en la reunión de octubre, dentro de un mes básicamente, en la ciudad de Washington, en Estados Unidos, celebra la reunión de otoño el Fondo Monetario Internacional en conjunción con Banco Mundial, y ahí ya se anunció que el Fondo Monetario Internacional realizaría un ajuste a la baja a las expectativas de crecimiento económico del mundo y de algunas regiones, entre ellas específicamente América Latina. De tal manera pues que es muy probable que haya un ajuste por parte del Fondo Monetario Internacional, una estimación del crecimiento del producto para el 2014. ¿Qué sucedió esta vez frente al paquete económico? Yo he seguido desde hace muchos años este ritual, vamos a decirlo, y reviso con cierta curiosidad los documentos cuando los entrega la Secretaría de Hacienda y cuando ya se entrega la versión definitiva después de las discusiones y modificaciones que tuvieran a bien realizar senadores y diputados en el caso de la iniciativa de ley de ingresos. Esta vez no ha sido así. Prácticamente ya los analistas o los que siguen de una manera sistemática la economía mexicana habían adelantado buena parte de lo que viene en los criterios generales de política económica. De tal manera pues que aquella expectativa, aquella expectación que había ante la presentación de estos 3 documentos, hoy, si no se ha esfumado del todo, sí ha sido reducida. Es decir, podríamos incluso afirmar que a nadie tomó por sorpresa lo que la Secretaría de Hacienda planteó. Hay algunos juicios muy críticos respecto a lo que contiene este paquete, incluso han llegado a decir que en vez de paquete, el gobierno federal nos entregó un paquetito. Y dan algunas explicaciones cuando yo pregunto, a ver, ¿y cuáles son los fundamentos que tienes tú para decir que fue un paquetito? Y hay un argumento que sobresale sobre los demás. Y es el siguiente, dice, mira Ángel, el gobierno federal ha planteado un conjunto de inversiones majestuosas, gigantescas, encabezándolo, por supuesto, el nuevo aeropuerto, que usted sabe dónde se construirá, de manera un poco al norte del actual Aeropuerto Internacional Benito Juárez, en algunos terrenos del municipio de Texcoco. De tal manera pues que fue un conjunto de obras públicas de gran envergadura. Les gusta a los políticos hablar de gran calado. O sea, como si todos esos fueran marineros, obras de gran calado, reformas de gran calado. En fin, bueno, es una forma de hablar. Entonces, los analistas esperaban que ante estos anuncios hubiera un paquete económico acorde con esas expectativas. Pero cuando se revisa el documento, particularmente en lo que se refiere al crecimiento o al comportamiento de algunas variables, la expectación y las expectativas se caen. Un crecimiento del 3.7 después de haber alcanzado el 1.1 el 2013 y probablemente este año el 2004, y luego salir con un 3.7, evidentemente la Secretaría de Hacienda optó, como dicen coloquialmente, irse por lo seguro.
¿para qué pongo yo un 4.5 si la realidad en el primer trimestre me va a recomendar que reduzca o que ajuste a la baja mi pronóstico? Entonces, con el 3.7, las probabilidades que hay de que acierte por primera vez en 2 años la Secretaría de Hacienda son altas esas probabilidades. Sin embargo, con un crecimiento del producto del 3.7, cuando se tuvo un 1.1 el año pasado y el 2.4 posiblemente este año, evidentemente no habrá recursos suficientes para sufragar esas inversiones públicas majestuosas, pero tampoco habrá suficiente para sufragar de una manera sostenida y sana un paquete de beneficios sociales que vino a ampliar el de por sí ya abultado paquete de beneficios sociales. No le menciono a usted el crecimiento que va a tener dentro del presupuesto de egresos de la Federación, el monto dedicado a sufragar sistemas de pensiones que no tienen el menor sustento financiero. Recuerde usted que aquí lo hemos dicho, que los sistemas públicos de pensiones en el país, alrededor de 104, 105, la inmensa mayoría de ellos no tienen la menor sustentabilidad financiera. De tal manera que del presupuesto de egresos de la Federación hay que tomar año con año una cantidad mayor para poder entregarle a los pensionados y jubilados el dinero que mes a mes se les debe entregar. No se dice nada o no se especifica el compromiso ya contraído para absorber, asumir un porcentaje importante de los pasivos laborales de Petróleos Mexicanos y Comisión Federal de Electricidad. Este es un tema que va a dar para más durante las próximas semanas, cuando el Congreso entre ya en la discusión de las especificidades de estos documentos y en el caso de los criterios de los 2 documentos, la iniciativa de la Ley de Ingresos y el proyecto de presupuesto de egresos de la Federación. Y en lo que se refiere a los criterios, básicamente el precio que se determina para la mezcla mexicana de petróleo, $82, el problema de la inflación, tasas de interés, la paridad, la plataforma de exportación que baja 25,000 barriles diarios menos que durante el 2014, lo cual significa un ingreso que no va a llegar de alrededor de 10, 11 mil millones de pesos. Es decir, todo este tipo de elementos los vamos a ir acompañando a medida que vayan siendo discutidos en el Congreso. No es algo acabado, tome usted en cuenta que es simplemente la presentación de algo, de un paquete que el Congreso debe discutir, modificar en las cosas que sea factible hacerlo y siempre en coordinación estrecha con el área hacendaria del gobierno federal. De ahí pues que ahorita simplemente sea esta una, como se dice coloquialmente, una embadurnada. Entonces nos quedamos con esa embadurnada y nos vemos aquí mañana para tratar algún tema que sí es una embadurnada, pero de corrupción. De eso hablaremos el día de mañana. Muchas gracias y buenas noches por acompañarme aquí en Un Día con Ángel en Excelsior TV. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.